Hola, soy Margarita Ortega y les voy a hablar de mi tema de memoria titulado Comparación de las técnicas de minería de datos y herramientas para la asociación de datos. El temario de este video contempla introducir el proceso KDB, hablar sobre la minería de datos, la asociación, herramientas para la minería de datos y finalmente los objetivos de esta memoria, que en el mercado actual se requiere buscar nuevas formas de enfrentarse a los cambios atendiendo cada vez a un gran número de clientes. Al conseguir más clientes, los datos almacenados crecen y encontrar relaciones entre ellos no es una tarea trivial, pero es vital para conseguir una ventaja competitiva. Tener conocimiento de cómo se comportan los clientes puede ser de gran ayuda para las empresas, descubriendo dónde el negocio está mejor y en qué sectores falla. La minería de datos permite explorar los datos para tratar de descubrir el conocimiento usado sobre todo en las decisiones de gestión estratégica. La minería de datos detecta algorítmicamente patrones específicos, tendencias en los datos y asociaciones entre datos que aparentemente estaban inconexos. Es un área multidisciplinaria que incluye métodos y técnicas de estadísticas, máquinas de aprendizaje, inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, base de datos y visualización de los datos. La minería de datos ayuda en la labor de los analistas para la toma de decisiones, pero el tiempo computacional sigue siendo un factor importante, pues la información se requiere prácticamente de forma instantánea. Si transcurre mucho tiempo entre la toma de datos y el descubrimiento de la información, esta se puede volver obsoleta. Es por ello que cada vez aumentan las publicaciones sobre búsqueda de algoritmos cada vez más eficientes. La asociación es una tarea dentro de la minería de datos que consiste en encontrar relaciones interesantes entre los valores de los atributos de un conjunto de datos que se encuentran implícitas inicialmente. Las herramientas de software de minería de datos basan su funcionamiento en algoritmos que buscan patrones de conocimiento mediante la combinación de un conjunto de herramientas para la exploración de los datos. Dado el número de herramientas y algoritmos existentes, los analistas se encuentran con una amplia gama de combinaciones al momento de decidir la herramienta y el algoritmo que les será útil para su problema en particular. Con este estudio se pretende facilitar la elección de las herramientas y algoritmos precisos para cada caso. Cada vez más empresas utilizan lo que se conoce como Data Warehouse, que es un almacén que integra la información disponible. La minería de datos es un instrumento basado en la aplicación de técnicas analíticas y estadísticas de la población de datos almacenados en los Data Warehouse, permitiendo modelar la información recopilada en el Data Warehouse con la finalidad de descubrir patrones de comportamiento entre determinados campos de información. Se puede decir entonces que la minería de datos realiza una extracción de la información oculta. Con la minería de datos se puede predecir futuras tendencias y comportamientos que ayudan a las organizaciones a tomar decisiones proactivas y conducidas por un conocimiento acabado de la información. Para poder llevar a cabo la minería de datos se realiza un proceso de descubrimiento y extracción de datos, que en inglés recibe el nombre de Knowledge Database Discovery, KDD. Posee 5 fases. La primera fase es la de integración, recopilación de datos. Aquí se determinan las fuentes de información que pueden ser útiles y dónde conseguirlas. Luego viene la selección, limpieza y transformación de los datos, bajo un formato común y unificado en el Data Warehouse. La tercera etapa es la minería de datos. En algunas literaturas se utiliza como sinónimo de KDB. En esta fase es donde se crea el conocimiento a través del descubrimiento de patrones de comportamiento y relaciones de los datos, de modo de ser capaz de predecir o explicar situaciones. A la etapa de minería de datos le sigue la fase de evaluación e interpretación. Lo que se busca es estimar la calidad de los modelos generados en las fases anteriores. La fase final es la difusión, uso y monitorización que corresponde a las decisiones o acciones que tomará la empresa considerando los resultados. Las fases del modelo KDD poseen un carácter iterativo, pues a la salida de alguna etapa puede que sea necesario volver a la anterior. A menudo se requieren numerosas iteraciones para extraer conocimiento de alta calidad. Existen dos tipos de tareas de la minería de datos. La primera de ellas es la predictiva, que realiza patrones para pronosticar el comportamiento futuro. Entre las tareas predictivas se encuentran la clasificación, regresión y pronóstico. Las tareas descriptivas realizan patrones para explicar lo que ocurre en un formato más cercano y entendible. Entre las tareas descriptivas se halla la de agrupamiento,
correlación y las reglas de asociación. En las reglas de asociación, los algoritmos están dirigidos a descubrir dependencias o asociaciones entre los conjuntos de atributos, variables o ítems. El interés de la regla de asociación está dado por su confianza y soporte, donde el soporte es la frecuencia de la aparición de la colección de combinación de productos incluidos en la regla. Representa la utilidad de la regla. El soporte viene dado por el número de casos exitosos entre el antecedente X implica Y, que se hace verdadero dividido por el número total de datos de la muestra, N. La confianza refleja la certeza de la regla. Representa el soporte de la regla del soporte del antecedente de la regla. La confianza se calcula con el número de casos que, habiendo cumplido el antecedente X de la regla, cumplen también el consecuente Y, dividido por la cantidad total que aparece el antecedente X dentro de la muestra de datos. Para definir el grado de interés, se compara el soporte y la confianza con un umbral mínimo determinado. La regla se considera interesante si su soporte y su confianza son mayores a dicho umbral. Herramientas de la minería de datos. En la actualidad existen varias herramientas para realizar procesos de análisis de datos. Para efectos de la memoria se escogieron 4 herramientas que se encuentran dentro de las más utilizadas y que son de código libre. Dichas herramientas poseen interfaz de usuario y no es necesario tener conocimiento del lenguaje de programación para poder utilizarlas, por lo que son ideales para los analistas de negocio. Además, tienen la capacidad de realizar la asociación a través de diferentes algoritmos. Estas herramientas son Weka, Canine, RapidMiner y Orange. La elección de la herramienta adecuada para cada empresa es un tema en el que hay que prestar atención, debido a la gran variedad existente. Revisada la literatura relevante con relación al tema, resulta difícil establecer una que sea la más conveniente. El estudio se centrará en primer lugar en analizar los aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar el algoritmo de análisis. Los resultados serán analizados considerando las bases de datos, herramientas, técnicas y algoritmos. Los resultados totales serán calculados a través del promedio de las pruebas. El objetivo general contempla evaluar las 4 herramientas mencionadas anteriormente con el fin de dar a conocer la más precisa para la tarea de asociación. Los objetivos específicos: analizar las 4 herramientas, identificando y comprendiendo los algoritmos que cada una posee, aplicar la asociación a un número determinado de bases de datos seleccionados oportunamente, decidir y calcular métricas de interés de modo de poder realizar una comparación cuantitativa de cada herramienta. Para evaluar esto se consideran los siguientes atributos: precisión, utilidad, generalidad, adaptabilidad, rapidez, gestión de memoria, robustez, validación. El fin de la investigación es que sirva como guía para futuros estudios, de manera que los analistas puedan utilizar las conclusiones obtenidas para conseguir más rápidamente un buen resultado.